Bienvenidos una noche más, una tarde más a ECO. Hoy vamos a hablar de fútbol, ese acontecimiento de masas que en nuestro país, como en tantos otros, genera fervientes pasiones. A través de los medios de comunicación, además, estamos diariamente al corriente de los últimos resultados, los últimos fichajes, lesiones y rumores de los principales equipos, pero cuando se trata de poner el foco sobre los aspectos económicos que rodean al negocio del fútbol, la cobertura no es tan amplia. Poco se habla, por ejemplo, de los vínculos que existen entre los grandes clubes y las élites políticas y económicas de nuestro país, o sobre los diferentes modelos organizativos de unos clubes muy poderosos y otros condenados a la asfixia económica, o sobre las legislaciones fiscales en la medida en que desde diferentes gobiernos se hacen para favorecer a algunos clubes, o sobre la corrupción que rodea a la famosísima Federación Española de Fútbol o a los famosísimos Neymar, Cristiano, Messi, etcétera, etcétera. Bien, pues sobre todas estas cosas vamos a hablar hoy aquí en ECO, y para ello hemos preparado una mesa con unos invitados que nos van a permitir debatir de todas estas cuestiones con datos, con argumentos relevantes. Vamos a pasar a presentarlos. En primer lugar, tenemos con nosotros a Ricardo Molero, economista. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a David Hernández, experto en relaciones internacionales. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y por último, también tenemos a María Capa, periodista. Bienvenida, muchas gracias por haber venido. Igualmente. Pues si queréis empezamos con un primer minuto de aproximación. María, empezamos contigo. Fútbol, economía, ¿cómo se interrelaciona eso y cómo se ha transformado en los últimos tiempos? Pues hablando de la transformación, a mí me parece interesante destacar una conclusión a la que llegó la consultora KPMG en un estudio que hizo sobre el impacto socioeconómico del fútbol español en 2014, en el que decía que el deporte como actividad lúdica y saludable dentro de la economía del ocio había sufrido un cambio radical hasta convertirse en el espectáculo que hoy conocemos, un negocio, un acontecimiento social capaz de captar el interés de millones de personas en todo el mundo. Perfecto, bueno, pues yo creo que es bastante, nos da bastantes pistas sobre lo que vamos a hablar en esta mesa. David, una primera aproximación acerca de esa relación que KPMG ya reconoce sin ningún tapujo. Continuando con lo que había dicho mi compañera, creo que existe un momento crucial en el fútbol, que es en la década de los 90, y que esa década en la que se producen enormes cambios a nivel internacional, también se producen enormes cambios a nivel del fútbol mundial. Es la década en la que se celebra el Mundial en 1994 en Estados Unidos, un país que hasta entonces no había mostrado ningún interés relevante por el fútbol, y es la década en la que los grandes clubes y los grandes poderes del fútbol y los poderes económicos se dan cuenta que el fútbol puede ser un auténtico negocio a escala global, y es cuando se prende ese camino hacia convertirlo en un auténtico negocio. Desde el banderín de un campo de fútbol hasta las botas de un jugador, convertirlo en un producto que se puede comprar y vender. Ahora vamos a ver además tanto dinero, todo el dinero que mueve el fútbol. Ricardo, una primera aproximación. Bueno, yo creo que hay que reivindicar el fútbol, hay que tratar de recuperar el fútbol. Y para eso primero tenemos que, de todas las críticas que se dan al fútbol, la gran mayoría con mucha legitimidad, pero creo que hay que separar las críticas que tienen que ver con el fútbol como deporte con las críticas que tienen que ver con el fútbol como negocio. Que el fútbol como negocio tiene un poco los vicios que tienen todos los sectores que se mercantilizan y que se convierten a la lógica de rentabilidad en una economía, ya puede ser la sanidad, la educación, incluso los servicios sociales, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaría que tratásemos un poco esa diferenciación y ver cómo podríamos tratar de recuperar el fútbol. Luego hablaremos de ello para los y las futbolistas y para los y las aficionadas. Bueno, pues muy buena apreciación. Nosotros hemos preparado un vídeo sobre el fútbol como negocio para diferenciar lo que nos comentaba Ricardo. Vamos a ver ese primer vídeo de cuánto dinero mueve el negocio del fútbol y regresamos enseguida con más argumentos a la tertulia. ¿Cuánto dinero mueve el negocio del fútbol? No es poco. En la Eurocopa 2016, los jugadores en la cancha representan un valor de mercado de 4.500 millones de euros. El equipo más caro es España, el segundo Alemania, el tercero Francia.
El jugador más caro de la Eurocopa es Cristiano Ronaldo. Su valor de mercado se estima en 110 millones de euros. Thomas Müller ocupa el tercer lugar con 75 millones. Ronaldo es también quien más gana, 45 millones de euros por salario y contratos publicitarios. En comparación, las mujeres. La exjugadora de la selección alemana, Silja Sasic, ganó en 2015 unos 100.000 euros. También el club de Ronaldo nada en dinero. El Real Madrid es el rey de los ingresos en Europa, seguido por el Barça. El equipo alemán más acaudalado es el Bayern Múnich, en quinto lugar. Mientras que los equipos españoles acumulan deudas astronómicas, el Bayern no anota números rojos. La mayor parte de las ganancias del campeón alemán provienen de las entradas, patrocinadores, derechos de transmisión y artículos de todo tipo. En 2015 anotaron ganancias por 29,3 millones de euros. Y eso pese a que los alemanes obtienen menos aportes publicitarios. Por ley, deben conservar la mayoría interna. Eso desanima a los oligarcas rusos y a los jeques árabes. Bueno, pues efectivamente nos hacían una perspectiva de cuánto dinero se mueve. Yo quería trasladar a la mesa esa pregunta en torno a la problemática que nos comentaba Ricardo, la separación entre el negocio del fútbol y las cuestiones deportivas. Bien, yo quería preguntaros, ¿cuál ha sido, esta transformación que habéis descrito en vuestra primera intervención, cuál ha sido el impacto en términos deportivos, en términos del deporte, del fútbol, de la naturaleza, de cómo se entiende y cómo se practica? Lo primero que tengo que decir es que me he convertido en tu fan después de esa apreciación, porque es algo que la gente confunde mucho y al final le echan la culpa al deporte de algo que tiene que ver con un negocio. Entonces voy a crear tu club de fans ahora cuando salgamos. Yo creo que lo que ha pasado al cosificar el fútbol es que se le ha aplicado la lógica mercantilista también a lo que sucede dentro del terreno de juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hace poco leía una noticia, ya sabéis cómo van los términos aquí, ¿no? Poco puedo decir entre un día y 6 meses, pero bueno, el otro día leía una noticia donde destacaban que el Villarreal se jugaba X millones de euros si pasaba la final de la Europa League o no sé en qué competición europea estaba. Entonces me pareció un titular horroroso, porque decir, pero no, se está jugando otras cosas, se está jugando el prestigio propio, el orgullo de sus aficionados, la satisfacción de haber jugado bien un partido, se está jugando otro tipo de cosas que me estás hablando de millones de dólares, o sea, eso será para ti, no sé, pero para un futbolista es una profesión vocacional, no tiene nada que ver con eso. Y además de viciar un poco esto en los términos en los que se encara un partido o una competición, también al jugador le están arrebatando muchas cosas, ¿no? Le están arrebatando el sentido de pertenencia. Ya no sabe, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, muchas veces parece que está posando cuando mete un gol o cuando va a tirar una falta, parece que está posando para la marca que lo patrocina o para el documental que está haciendo, en lugar de jugar para la gente, para los que le están viendo, ¿no? Di Stéfano, por ejemplo, decía que a él lo que más le gustaba era estar en el barrio cuando estaba en el Madrid y hablar con el kiosquero, que el kiosquero le dijera vaya gol que has fallado, o cómo te tiras a los pies, cómo haces eso, o sea, estas conversaciones de fútbol que tenían con la gente del barrio, ¿no? Y eso se le ha arrebatado al jugador al convertirlo en un producto. Sí, David. Siguiendo la línea que señalaba ella, creo que también me gustaría, y creo que este es el espacio idóneo, de marcar, digamos, dos niveles de fútbol. Tenemos todos en mente el fútbol de las grandes estrellas, de Cristiano Ronaldo, de Messi, los que se llevan portadas, el fútbol de los grandes clubes, del Real Madrid, del Barcelona, pero también hay otro nivel de fútbol, de economía, porque no hay que olvidar que el fútbol es un sector importante al que da trabajo a muchísima gente, y es ese fútbol de las categorías inferiores, de segunda división, de segunda B, en la que los futbolistas, y ya no hablemos del fútbol femenino, que está en una situación mucho más precaria aún, en lo que los futbolistas sufren una situación laboral precaria, como muchos trabajadores en este país. Siempre hablamos de lo que puede ganar Cristiano Ronaldo, de lo que puede ganar Messi o Neymar, y qué pasa con esos jugadores de segunda división B, de las jugadoras del fútbol femenino, que están en situaciones totalmente precarias. Por ejemplo, hace unas semanas salía el caso del equipo del Eldense, el equipo alicantino, en el que algunos jugadores supuestamente habían amañado algunos partidos. Sí. Y siempre se ponía en el foco de los valores deportivos, de que esos jugadores habían caído en la trampa, etcétera.
pero no se ponían el foco mucho más profundo en cuál es la situación precaria de muchos de esos jugadores que se pasan temporadas enteras sin recibir su sueldo, o qué es lo que pasa en muchos de esos equipos que terminan desapareciendo al final de una temporada porque el empresario de turno no ha sido capaz de gestionar económicamente bien esos equipos. Al respecto de eso, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales tiene datos recabados sobre futbolistas alrededor del mundo, donde dice que solamente el 2% gana más de 750.000 dólares, que son el 45%, o sea, casi la mitad los que ganan menos de 1.000 dólares al mes, al margen de que alrededor del 50% también sufren retrasos en los pagos, de entre 2 y 3 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos también en su informe dicen que esta precariedad laboral sumada al corto tiempo de carrera, porque solamente el 3% tiene más de 33 años, el grueso 3 de cada 4 tienen hasta 28, dicen que todas esas circunstancias a veces los inducen a, que no es ninguna justificación, te quiero decir, un delito es un delito, pero que a veces se ven, son más vulnerables a la hora de ser presionados por determinadas mafias que utilizan los amaños de partidos para blanquear dinero, etcétera. O sea que los datos de la FIFPro vienen a respaldar lo que estaba diciendo David. Ricardo. Yo creo también que hay que hacer mucha crítica del papel que tienen los representantes de los jugadores, que hacen un negocio pingüe con los traspasos y que en realidad son los que van generando una burbuja de traspasos. Los jugadores están muchas veces a total expensas, si no es el caso de que directamente sus derechos federativos pertenecen a un fondo de inversión, como está ocurriendo. No se pueden... Los económicos, efectivamente. Derechos económicos, derechos federativos, si nos explicáis estos términos, sí, mejor. Los derechos federativos son los que, digamos, los que surgen a partir del contrato, son la relación laboral, los que indican la relación laboral entre el club y el jugador. Y los derechos económicos son aquellos que se derivan de la relación laboral. Entonces, cuando tú escuchas decir que un jugador tiene el pase, ha quedado libre y tiene su pase, quiere decir que los derechos federativos son suyos. Pero los derechos económicos, es decir, cuánto vale, cuál es su valor en el mercado, ahí sí pueden ser cedidos a terceros. Claro, y estabais diciendo además que existen enormes diferencias entre clubes y también entre ligas, entiendo, ¿no? No será lo mismo la Liga de Francia que el Calcio, que la Premier, que la Liga de las Estrellas, o como quieran llamarla, ¿no? Aquí en Se habla España. de las 5 grandes ligas en Europa, ¿no? La española, inglesa, italiana, alemana y francesa, no por ese orden, un poco de memoria, y cada una de las cuales tiene un modelo de negocio diferente. Pero al final hay que, bueno, por ejemplo, destacar el hecho, en el vídeo aparecido, ¿no? Que la liga alemana tiene un equilibrio mayor entre las distintas fuentes de ingreso, ¿no? Hay 3 fuentes de ingreso principales, ¿no? El match day, lo que se saca de las taquillas, los ingresos por transmisión de televisión y todo lo que tiene que ver con marketing, venta de camisetas y bueno, todo tipo de acciones promocionales, ¿no? Y la liga alemana, por ejemplo, que tiene mucho más respeto por los aficionados a priori, los ingresos por el match day son menos importantes porque las entradas están mucho más bajas que en España, pero a cambio compensa con muchísimos mayores ingresos por marketing en general, por decirlo de alguna manera. En todo caso, yo creo que no hay que olvidar, en cambio, por ejemplo, la inglesa tiene mucho más ingresos por derechos de televisión y quizá comparativamente menos con Alemania por ese marketing, ¿no? En todo caso, no hay que olvidar que todo esto estamos hablando de modelos de negocio, es decir, que estamos hablando de una lógica mercantil y de búsqueda de rentabilidad que en realidad está pervirtiendo en gran medida el juego. Hay una burbuja en términos de fichaje y os lo lanzo a la mesa también, pero teniendo en cuenta que David me ha pedido la palabra. No, pero, quería, es decir, hay una burbuja en el mercado de fichajes y sobre todo, ¿es sostenible esto a largo plazo? ¿En algún momento, si es una burbuja, puede estallar? Continuando con lo que señalaba él, creo que existe una lógica en el fútbol mercantil, o sea, existen 2 grandes lógicas mercantiles en el fútbol internacional. Uno que es el que ha señalado él, que es el de la liga inglesa, la liga alemana y otros países de Centro Europa, en lo que predomina es vamos a hacer negocio pero cuidando al cliente. ¿Y cuál es nuestro cliente? El cliente es el aficionado. Desde los años 90 y a principios del siglo XXI, en Alemania y en Inglaterra se toman medidas para que exista un mayor vínculo entre los clubes de fútbol y sus aficionados tradicionales o locales. Por ejemplo, se establecen horarios, se establecen entradas mucho más baratas para que los estadios nunca estén vacíos. Sin embargo, desgraciadamente en España, en las principales ligas sudamericanas o en Italia, que son países también de mucha tradición futbolística, la lógica de negocio que se ha implantado es la de hay que obtener los mayores beneficios posibles cada temporada, Claro. independientemente de si eso atenta, digamos, ese vínculo especial que existe entre aficionado y club. Por eso, por ejemplo, en España nos encontramos situaciones en las que los partidos entre semana los estadios están vacíos
y sin embargo en Inglaterra y en Alemania vemos que los estadios siempre están repletos. Y también eso es importante señalar, que el modelo La Burbuja realmente está presente y ha afectado ya a varios clubes. Si no, nos explicaría que algunos clubes, tanto de segunda división B, hayan desaparecido o se hayan tenido que hacer dueños de ellos sus propios socios y aficionados, o vemos como algunos equipos, como el Valencia o el Málaga, se han visto en una situación tan delicada económicamente que han tenido que recurrir al típico jeque árabe o al típico, de repente, empresario de Asia que aparece de la nada como si fuera el Mesías, y después se descubre que su interés por el fútbol es relativamente mínimo. Bueno, eso de que los clubes, o sea, no creo que, por ejemplo, lo que ha pasado en el Valencia sea consecuencia del tema de la burbuja, sino del tema del saqueo y la corrupción y los delitos que se han cometido en los clubes, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que de hecho la Unión Europea sancionó al Villarreal, al Valencia, al Levante, no me acuerdo cuántos más, en el caso de esos porque las instituciones públicas habían subvencionado de manera encubierta a estos clubes, alterando la competición, ¿no? Porque si a ti te doy dinero y a ti no, tú cuentas con más ventaja que yo, o que tú, en este caso, que está hablando de... Entonces, lo que ha pasado en Valencia, por ejemplo, ha sido que han gastado un dinero en todo el tema de la renovación del estadio, el Mestalla, el nuevo Mestalla, que ahora lo vendo, recalifican los terrenos, o sea, la connivencia político-empresario es sin duda una de las claves, por lo menos en España, del saqueo de estos clubes, ¿no? Entonces, en lo que decía él al principio de la década de los 90, que marca un antes y un después en el tema de la intromisión del negocio, tiene que ver en España en concreto porque el gobierno de Felipe González habilitó o legalizó la conversión de los clubes en sociedades anónimas, es decir, y permitió la introducción de los empresarios al fútbol, y entonces a partir de ahí la mayoría de ellos constructores. De hecho, la ONG Transparencia Internacional tiene un especial sobre fútbol, y en el caso español te dicen que son 3 los factores que han digamos, hecho del fútbol español un campo de corrupción, que son, el primero de ellos, la conversión de los clubes en sociedades anónimas, el segundo, la descentralización política, y el tercero, que no hay ninguna norma o que no hay ninguna voluntad de perseguir o de frenar este tipo de delitos en el fútbol, al revés, que se fomentan por parte de los políticos regionales o locales, ¿no? Claro. Y también no solo las relaciones con, digamos, el estamento político, sino el papel, en el caso de España, que han jugado las entidades bancarias y las entidades financieras, porque, por ejemplo, equipos como el Real Madrid o el Valencia, hablábamos, se han metido en aventuras de construir ciudades deportivas nuevas, construir estadios nuevos, a través de una relación más o menos favorable con entidades bancarias, a través de préstamos en condiciones muy favorables, y esos mismos bancos que, por ejemplo, a determinados clubes les ofrecían préstamos para remodelar sus estadios, para hacer grandes fichajes, eran esos mismos bancos a los que después el contribuyente español tuvo que rescatar durante la crisis económica. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque hablaba María de saqueo, tú has hablado de rescate financiero, que están muy relacionados. ¿Se ha rescatado también al fútbol español en términos de seguridad social, en términos de préstamos, en términos de... ¿Ha habido un rescate financiero al fútbol español? Lo ha habido en varios momentos. El primero fue el de la conversión en sociedades anónimas deportivas, y aquel momento en que Celta y Valladolid iban a descender y finalmente, gracias a las ayudas públicas, pudieron mantenerse en primera división por aquella movilización social. Y no sé si ha habido un rescate como consecuencia de la crisis, pero ha habido un continuo proceso de ayuda pública a entidades que en realidad son privadas. Y aquí entra un poco de la contradicción, lo explica muy bien María, el hito de la ley de sociedades anónimas deportivas, que fue lo que abrió la puerta a la privatización de los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol eran parte o eran propiedad de sus socios. En los clubes de fútbol decían sus socios, y solo a partir de esa ley de sociedades anónimas deportivas, cuando se convierten en sociedades anónimas deportivas, empiezan a ser controladas por empresarios. Entonces ya ahí pasamos de una lógica no mercantil, que es la de los clubes propiedad de sus socios o controlados, aunque sea indirectamente por sus socios, a los clubes, sociedades anónimas, que son un negocio y que ya la percepción de ayudas públicas supone realmente
una falsación de la competencia, ¿no? Como denuncia muchas veces la Unión Europea, ¿no? Claro, pero es un Madrid y proceso... Barça no entraron en ese proceso y sin embargo son uno de los principales proveedores de este tipo de negocios, ¿no? No quiero decir, no se convirtieron en sociedades anónimas, ¿no? Se respetó la naturaleza tanto de los Osasuna, Athletic de Bilbao, Madrid y Barcelona, que tenían una tradición de que eran sus... No, pusieron una excusa económica y dijeron los clubes que en los últimos 5 años no hayan tenido deudas o no hayan tenido más de tanto, o sea, no sé el motivo de fondo, pero la excusa fue económica para salvar al Madrid y al Barcelona de... Y también es cierto que, por ejemplo, el Madrid y el Barcelona son dos equipos que tienen tanta dimensión económica que eso les permite diversificar sus ingresos, es decir, al final los equipos, los clubes de fútbol obtienen sus ingresos principalmente de la televisión, de la publicidad y de los abonos de las entradas. Claro. El Real Madrid y el Barcelona obtienen muchísimo dinero de la televisión, obtienen muchísimo dinero de la publicidad y obtienen muchísimo dinero de sus abonos y entradas. Sin embargo, hay otros clubes más humildes que están atados a bien a unos ingresos que sean los de las entradas o los abonos o bien a unos ingresos que vengan de los derechos de televisión. Cuando realizan una inversión importante, una temporada determinada, esas cuentas ya flaquean y es cuando el equipo o el club determinado entra en una situación muy delicada. Bueno, ha habido un Real Decreto, ¿no? Hace bien poquito, la temporada 2014-2015, donde en teoría se repartió un poquito más los derechos de televisión. Si nos podéis comentar un poquito si es realmente así, si esto va a tener un efecto positivo, porque por lo menos así lo presentó la vicepresidenta del Gobierno en rueda de prensa, ¿no? Esto servía para democratizar, para ampliar el reparto, en fin, sonaba muy bien. Si hay algo que caracteriza al Gobierno del PP es su intención democratizadora en todos los ámbitos, eso sí es verdad. No, el reparto va de todo el dinero que, o sea, es la Liga, la LFP, la que centraliza, digamos, en lugar de negociar individualmente con cada club, se negocia por bloques. ¿Vale? De manera que se vende un bloque de 10 partidos en los que esté el Barça, un bloque de otros 10 partidos en los que esté el Madrid, un bloque de partidos internacionales. Entonces, todo el dinero que recibe se reparte 90% a los de primera, 10% a los de segunda. Ahí ya empezamos con la democracia claramente patente, ¿no? Los clubes de segunda lo reparten del dinero de ese 10%, 7 euros van equitativamente y 3 euros en función de cómo hayan quedado la temporada anterior. Es decir, que el reparto en segunda más o menos sí que está bastante equilibrado. Ahora, Claro. en primera, el 50% del dinero que entra se reparte equitativamente. Otro 25% es en función de cómo hayan quedado en la tabla en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque tú imagínate que el Eibar tiene una buena temporada y acaba tercero este año, vamos a suponer, entonces ahí tendrías que dar, o sea, si el reparto se hiciera como se hace en segunda, que es por la temporada anterior nada más, ahí tendrías que darle más. Entonces hacen el conteo largo para garantizar que los de arriba se queden arriba, o sea, que los de arriba sigan teniendo más ingresos, ¿no? Y el último 25% es en función del dinero que reciben, o sea, de la audiencia que han tenido en televisión, del dinero por taquilla, incluyendo partidos internacionales, lo que vuelve a beneficiar a los grandes, y en función del número de abonados, lo que vuelve a beneficiar a los grandes. Es decir, que esto de democratizar queda muy bien, pero en realidad está orientado a los 7 primeros, como mucho, a los 5 primeros de la tabla. Y yo quería decir que también es difícil hablar de democratización cuando esta lógica de que los ingresos de televisión cada vez tengan más importancia en los ingresos de los clubes de fútbol, lo que está haciendo es expulsar a los aficionados de toda la vida. Porque el precio que se paga, incluso aunque se repartan mejor, como bien ha explicado María, no se puede decir en realidad que haya habido una democratización en el reparto entre clubes, pero incluso aunque hubiese sido eso cierto, esto lo que está haciendo es cambiar los horarios, que lo primero que todo perjudica a los socios y a los abonados que van a los partidos en los campos. Está haciendo que ya sea prácticamente imposible ver un partido de fútbol sin pagar una televisión por pago, sin irte al bar y pagar la caña o lo que te exija el barman, ¿no? para dejarte ver el partido allí, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cuestionar, incluso con leyes de reparto más equitativas, en realidad se nos está expulsando a los aficionados de toda la vida por esta creciente mercantilización, que entre otras cosas tiene que ver con los ingresos de televisión, aunque no solo. Bueno, de hecho decía Soraya Sáenz de Santamaría otra vez en la rueda de prensa que, entre otras cosas, este Real Decreto estaba diseñado para ayudar a las televisiones de pago a expandirse, ¿no? Pero en cualquier caso, tenemos un vídeo, es un fragmento de la entrevista que hizo Jordi Évole a Florentino. A Florentino, ¿no? Estamos hablando de Madrid, de Barça. Bueno, pues vamos a ver qué nos decía
y cuáles eran las declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en esta entrevista con Jordi Évole. ¿Sabe usted que yo hoy juego en campo contrario? No, el que juega en campo contrario soy yo. No, hombre, porque usted sabe que yo soy del Barça, usted me ha traído a su territorio. Sí. Hombre, yo empiezo ya perdiendo el partido. No, pero usted sabe lo que me va a preguntar y yo no. Eso es verdad. Entonces... Eso es verdad. Bueno, podemos, no sé, podemos llegar a un pacto. Yo le hago una entrevista amable y usted me da 2 entraditas para ver el Madrid-Barça del día 23 de marzo. Bueno, lo que podemos hacer es parar, me enseña las preguntas y luego volvemos y le doy en vez de 2, 4. Hombre. Es una oferta. Hombre, no está mal como oferta, pero fíjese usted que ha sido sentarme en el palco del Bernabéu y entrarme unas ganas de hacer negocios. Ya, pero eso es un tópico. Ya. Eso es un tópico, porque aquí, mire, todo el mundo ve quién se sienta ahora, antes y los que se sentarán. Pero si quieres los cuento yo. ¿El qué? ¿Quién se sienta aquí? Hombre, no hace falta que me lo cuente. Aquí cada semana se junta lo más influyente de la política española y lo más influyente de la economía española. Aquí se sienta todo el mundo. Es un lugar de encuentro de todo tipo de personas, de ideologías, de creencias sociales. ¿Me está diciendo Florentino Pérez que en el palco del Bernabéu no se hacen negocios? No, seguro que no. ¿Que no se hacen? Nunca. No me lo creo. No, es que... Pero no me es lo que creo. Aquí viene... Llevamos muy poco de entrevista como para que ya me quiera un poco driblar. No, pues aquí está todo el mundo. Yo le puedo asegurar que eso es un tópico de gente a veces no muy bien intencionada, no digo su caso. Yo hablo de oídas. Eso es, pero que no es verdad. Bueno, pues no se hacen negocios en el palco del Bernabéu. La pregunta, ¿qué impacto tiene el fútbol? ¿Qué capacidad tiene de influencia en la política y en la economía, por tanto? ¿Cuáles son los vínculos? ¿Cómo se pueden ir persiguiendo las huellas de estas relaciones un poco oscuras? Sí, siguiendo lo que decía Florentino Pérez en el vídeo, justo hace unos días El Confidencial, el diario, sacaba una foto muy ilustrativa de esto que a lo mejor se niega a reconocer Florentino Pérez. En el derbi de la semana pasada entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, El Confidencial sacó una foto del palco del Santiago Bernabéu donde se recogían a más de 50 personalidades de este país. Entre ellas estaban varios miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigentes políticos de distintos partidos, bueno, artistas, cantantes... De distintos, quiero decir, sí, pero no tan... Quiero decir, había una concentración de partidos. Sí, distintos colores, vamos a decir. Y entonces esa vinculación que a lo mejor se intenta negar entre la política, la economía y el fútbol, pues creo que cae por su propio peso. Recordaba también, hacía una semana justamente se sacaban a la luz las escuchas de Ignacio González con Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Y bueno, no sorprendía realmente cómo hablaban tranquilamente, distendidamente los dos sobre que se encontrarían en el próximo partido del Atlético de Madrid en el Calderón y que hablarían con el ministro de Justicia. Tampoco sorprende cuando, por ejemplo, uno de los imputados en el caso Palau reconocía ante el juez que los supuestos negocios se cerraban en el palco del Camp Nou y que se negociaba el famoso 3-4% en el palco del Camp Nou. El problema de todo esto no es solo esta conducta o este comportamiento, sino que desde una gran parte de la sociedad se ha tendido a normalizar o a ver como que es lo habitual. Es cierto que, como tú señalabas, ya en los últimos tiempos parece que se empieza a tener una actitud mucho más crítica y que ya no se mira con tan buenos ojos que se vea esa connivencia entre los poderes políticos, económicos y los del fútbol. Es imposible, vamos a ver, desde el momento en el que la legislación, o sea, desde el momento en el que es el legislador el que decide el destino del fútbol, decía Ricardo antes que en Alemania ha sido el legislador el que había puesto... David era, perdón, es que como no soy tu fan y sí soy su fan, ¿sabes? Pues tiendo a... que como ha sido el legislador el que ponía límites, el que beneficiaba más a los... o el que obligaba que fueran los socios los que tuvieran un papel preponderante, del mismo modo ha sido el gobierno español el que ha dado el paso para que sean los clubes sean sociedades anónimas deportivas. Han sido los diferentes gobiernos municipales y regionales los que han recalificado terrenos para que los clubes puedan hacer negocios. Son los empresarios los que están metidos dentro del fútbol como presidentes de clubes sin tener la más idea del deporte en sí.
que es también lo que decía David ahí sí, con el tema del Valencia, por ejemplo. Es decir, es imposible que se niegue la relación entre política, fútbol y economía, cuando la decisión política es la que permite que ciertos directivos de fútbol hagan determinadas cosas o no, y también la que permite que la televisión se esté adueñando de la emisión de partidos, que la LFP se esté adueñando de los horarios para que los chinos y los indios sean felices y puedan ver nuestro fútbol, mientras los nuestros no pueden ir a ver el partido, ¿no? Mientras los propios aficionados no pueden ir. Es decir, es que es imposible negar la relación. Ricardo. Totalmente. Yo creo que además es que los dirigentes de los clubes de fútbol se están apropiando de algo que antes era de todos y de todas. Y en ese sentido yo creo que había que impugnar sus liderazgos. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo que consiguen favores personales o favores para sus empresas, porque no es casualidad que los grandes presidentes de equipos de fútbol sean en general grandes empresarios, al mismo tiempo que consiguen favores para sus empresas suelen conseguir favores para sus clubes, para los clubes que dirigen. Y al final eso les permite mantenerse el poder de esos clubes que dirigen. Entonces hay una relación perversa, que si los aficionados, los socios, abonados, no la impugnan, va a seguir reproduciéndose un día tras otro, un año tras otro, por mucho que nos echemos las manos a la cabeza. Yo creo que hay que echar a esos dirigentes que realmente se están apropiando del fútbol y nos están dando unas pequeñas migajas a cambio, ¿no? Hay que ir al gobierno, no a los clubes. Claro, es que justo con lo que decía él, la ley del deporte de 1990, que convierte a los clubes en sociedades anónimas, impide que cualquier socio o abonado tenga alguna capacidad de influencia y poder real para determinar las políticas económicas y deportivas de su club. Y por eso está surgiendo esa desafección importante entre el aficionado tradicional, el socio y el abonado, con su club, con su equipo, porque al final se ha propiciado un clima en el que son unos pocos los que determinan que entidades sociales tan importantes como los equipos de fútbol y que tienen un valor social también significativo e importante, sean dirigidos por 3 o 4 personas y que sus aficionados y sus socios no tengan ninguna capacidad de influencia y se limiten a ser menos espectadores. Siendo eso cierto, en el caso del Madrid y del Barcelona, en el menor caso en el Atlético de Bilbao y en el Osasuna, pero en el caso de Madrid y Barcelona, donde sus socios indirectamente sí que eligen, bueno, directamente de hecho, eligen a sus dirigentes, tampoco impugnan a esos dirigentes, tampoco expulsan a esos dirigentes. O sea, esa lógica se reproduce incluso en aquellos casos en los que los socios están eligiendo directamente, siguen, claro, es que aunque sea una excepción. En esa dinámica deberíamos hablar, por ejemplo, de las condiciones que impuso Florentino Pérez para ser presidente del Real Madrid. Un aval de millones de euros. ¿La primera o la segunda vez? ¿O las dos? La segunda vez. También habría que ver cómo funcionan las asambleas de compromisarios del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, que al final es un reparto de poder entre el presidente y los socios que le son más afines. Entonces, estoy de acuerdo contigo que esa lógica al final ha inundado todos los clubes, desde, digamos, el más pequeño hasta el más grande. Florentino de verdad que era muy gracioso porque le faltaba poner que el presidente tiene que, su nombre tiene que empezar por F, tiene que tener, ¿cuánto dinero tengo? 814.914,6 euros en el banco, Bankia en concreto, y además a fecha de o sea, era ya hecho como decíamos, resumiendo, que tengo que ser yo. O sea, le faltaba decir eso, era irrisorio. Hay una cuestión que vemos desde fuera de este mundo del fútbol, ¿no? Y es una cierta impunidad de los delitos que se cometen y una asimetría entre cómo cae el peso de la ley hacia la ciudadanía y cómo el peso de la ley sobrevuela casi muchas veces sin caer sobre delitos que se cometen en el mundo del fútbol. Delitos y legislaciones, ley Beckham, y por otro lado, bueno, hemos conocido algunas cosillas de Neymar y tal, y de Messi, pero da la sensación de que hay, bueno, en fin, de que hay una connivencia, que es la que estabais comentando, que es flagrante, ¿no? Yo creo que eso no se puede entender si se saca de contexto, o sea, es decir, esto ocurre porque también hay una connivencia entre la justicia y la élite de cualquier ámbito española, ¿no? Por ejemplo, Amancio Ortega es capaz de evadir 600 millones de euros al año en impuestos porque la ley, porque con subterfugios legales se lo puede permitir. Las empresas del IBEX 35 tienen más de 1000 filiales en paraísos fiscales porque nadie lo investiga. El Corte Inglés no solo que no paga impuestos, sino que Hacienda le devuelve todos los años 360 millones de euros porque por medio de ingenierías fiscales
se lo puede permitir, más luego vamos a hablar de Rato, de Blesa, de Urdangarín, de yo no sé nada, o sea, Cristina es mujer. Quiero decir, no es con el mundo del fútbol, sino con la élite, porque además, en relación con lo que decía antes David, no creo que los mismos privilegios que tenga Florentino Pérez o el Madrid con las deudas de Hacienda lo tengan los jugadores de los clubes de Segunda B, que de hecho el Eibar este año está en primera porque hubo uno que bajó, el Elche puede ser, por sanción administrativa. Quiero decir, claro. Eso, o sea, nunca va a ser lo mismo. Es decir, esto es una lógica para el fútbol también enmarcada en una sociedad neoliberal que está pensada para favorecer al 1%. Ricardo. Sí, y es una lógica tan perversa que al mismo tiempo uno puede estar exigiendo equidad fiscal, ¿no? Y que se acabe con estas legislaciones privilegiadas para los futbolistas, este trato privilegiado. Parece que durante los últimos años está moderándose un poco, ¿no? Pero el trato privilegiado de las inspecciones de Hacienda a los futbolistas, etcétera, etcétera. Y hay una contradicción entre exigir que eso acabe y querer que tu equipo gane, porque hay estudios académicos que marcan muy claramente cómo los esquemas fiscales que existen en cada país determinan los resultados de los equipos de ese país en la Champions League, por ejemplo. Hay estudios que hacen una correlación directísima entre una cosa y otra. Entonces, estamos viendo ¿cómo es? Tributación o fiscalidad y resultados. Fiscalidad privilegiada y resultados en las competiciones internacionales. O sea, cuanto más privilegiada es la fiscalidad hacia ese 1%, mejores resultados tienen los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol de esa liga o de ese país en las competiciones internacionales, en concreto en la Champions League, en la antigua Copa Europa. Tienes más dinero para comprar jugadores con los que competir. Y porque atraes a más jugadores, porque puedes pagarles un sueldo neto mayor con un sueldo bruto menor. Entonces, lo que vamos a ver es que ahora yo personalmente estoy muy contento de que se esté acabando con la ley Beckham, estoy muy contento de que la inspección de Hacienda vaya contra los jugadores de mi equipo de fútbol y estoy muy contento de que paguen lo que tienen que pagar y que paguen de manera progresiva sus ingresos. Sin embargo, esto probablemente haga que dentro de unos años los equipos españoles vean mermada, por lo menos van a ser menos capaces de atraer a grandes estrellas, y eso probablemente haga, aunque no es el único determinante, haga probablemente que su desempeño en las competiciones internacionales caiga. Entonces, claro, ahí tenemos una contradicción que de nuevo tiene que ver con que se haya metido la lógica del negocio, la lógica de la mercantilización en algo que es un puro deporte y una pura pasión que uno tiene, ¿no? Claro, en este sentido hay, digamos, como dos niveles de percepción. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Messi el año pasado, en mayo del 2016, fue a los juzgados de Gabá porque estaba imputado por fraude a la hacienda pública, a Hacienda somos todos. Había supuestamente defraudado más de 4 millones y Messi fue recibido por centenares de aficionados del Barça aplaudiéndole y pidiéndole autógrafos. Vuelvo a ese espíritu crítico que he hecho en falta muchas veces en los aficionados y en la sociedad en general con respecto al fútbol. Y sigue apareciendo los anuncios en primera portada, sí, anuncios que son consumidos por millones de personas y que, por tanto, en cierto sentido, se perdona, ¿no? Sí, en términos de marketing, el delito que ha cometido esa persona que está siendo anunciada, ¿no? Estamos hablando de un país en el que el partido más votado es el de los casos aislados de corrupción. Entonces también vamos a ver dónde nos movemos, ¿no? Perdona, David. Sí. Y continuando con esa lógica, también es cierto que la legislación y la tributación en España, que era enormemente laxa para los clubes y para los futbolistas, se empieza a modificar también porque existe una presión internacional importante. Esa presión viene de la liga inglesa, de la liga alemana, de clubes tan importantes como el Bayern de Múnich, que han empezado a exigir, que decían que ellos estaban compitiendo en una situación de inferioridad con respecto, por ejemplo, al Madrid o al Barcelona, que tienen unas condiciones tributarias tanto para ellos como para sus jugadores mucho más favorables, lo que les permite traer a Neymar, a Cristiano Ronaldo a sus clubes, y eso impide que otros clubes de ligas alemana o inglesa pudieran competir en una condición más de igualdad. Claro, pero es algo curioso, ¿no? Como economista, ver que países con renta per cápita inferior tienen, pues a veces ingresos mucho más altos, ¿no? Quiero decir, España, renta per cápita inferior a Alemania, y sin embargo los ingresos de la Liga aquí en España son mucho mayores de lo que hay allí, ¿no? Entonces, esa diferencia resulta bastante, en fin, no natural, digámoslo así, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ya hemos
puesto encima de la mesa bastantes críticas y yo sé que tenéis un montón de visiones alternativas y de formas posibles, de caminos diferentes por las que podría avanzar ese mundo deportivo, desligándose un poco de ese mundo financiero que nos habéis descrito. Queremos hablar de alternativas, qué tipos de modelo deportivo existen ahora o están existiendo, qué equipos de fútbol hay que nos puedan ofrecer frescor en términos deportivos y financieros. Empezamos por donde queráis. Me gustaría destacar lo que está sucediendo ahora en Uruguay, porque parece que cuando hablamos de alternativas lo estamos poniendo en términos de utopía y además de imposibilidad de compaginar un modelo, o sea, un fútbol distinto, alejado o más alejado del negocio de una competición viable, ¿no? Entonces, el año pasado empezaron empezaron hace mucho tiempo, pero bueno, los futbolistas de la selección uruguaya, incluyendo a Diego Godín y a Luis Suárez, y esto lo digo para sacar un poco el tópico de que los futbolistas son bobos, de que no les interesa nada, de que no se comprometen con nada y de que si ellos ganan dinero miran para otro lado y todo está bien. En el caso uruguayo, desde luego, no ha sido así. Los futbolistas se dieron cuenta de que sus derechos de imagen, o sea, no eran dueños de sus derechos de imagen, sino que los tenía una empresa a la que no se sabía quién se lo había cedido y que de repente se veían apareciendo en anuncios o en fotos o en publicidades a los que ellos, no ya que no les habían pagado, es que no sabían ni que estaban ahí. Entonces empezaron una lucha con la federación y con la empresa, con Tenfield se llama, que es la que lleva los derechos de retransmisión, de comercialización, la que también es la patrocinadora de la camiseta, es decir, lo tiene todo. Una lucha con ellos que les ha costado 6 meses. A Diego Lugano, que es el futbolista que fue capitán de la selección durante 10 años y el cabecilla, digamos, de todo este proceso, le ha costado incluso amenazas públicas, ¿no? Va a tener un problemita si se mete con mi hermano Sarabia, ¿no? Que es el presidente de la mutual del sindicato de futbolistas allí. Al final han conseguido que el futbolista sea protagonista, que el futbolista no solo sea el dueño de sus derechos de imagen, como es lógico, sino que... De los medios de producción, casi de imagen, ¿no? Claro, o sea, sino que además está en el centro, es decir, todos los derechos que se hacen. Mediapro ahora, por ejemplo, está asesorando a la selección, a la federación, para ver cuánto vale su fútbol en el mercado, y todas esas ofertas se le trasladan a la federación y al jugador, a los jugadores, que en común deciden cuál le apetece y cuál no, ¿no? Entonces, y luego en el torneo local lo que están haciendo, al margen de que tampoco son dueños de sus derechos de imagen, por ejemplo, cada jugador, por lo que el fútbol en el torneo local genera 80 millones de dólares al año y cada jugador estaba recibiendo menos de 25 dólares al mes por los 80 millones que estaba generando, ¿no? Señaláis en el libro, efectivamente. Y luego se están peleando por que la redistribución sea efectiva, que los clubes no se endeuden y que ser ellos dueños de su propia profesión, ¿no? Entonces, el fútbol para quien se lo trabaja, ¿no? El fútbol para los futbolistas y para los aficionados, que me parecen un ejemplo no solo de lucha, sino de concienciación de que el futbolista también es una persona que piensa y que es capaz de luchar por derechos, ¿no? David, ¿tienes alguna alternativa? Sí, te iba a presentar 2 alternativas, si me permitís que haga un poco de promoción. Una es el Sporting de Carabanchel, al que tengo el placer de pertenecer también. Que no es promoción, casi es activismo, ¿eh? Que es un equipo del distrito de Carabanchel Fútbol Club. El Sporting de Carabanchel. El Sporting de Carabanchel, ¿no? Y otro... Carabanchel, que es un barrio de Madrid, ¿no? Muchos para los telespectadores que nos ven desde fuera, un barrio popular, obrero, y donde había una cárcel muy importante, sí, ¿no? Durante el franquismo. Una cárcel franquista, y después de mis amigos también del Ciudad de Murcia, Club de Accionariado Popular de Ciudad de Murcia. Y saco a colación estas 2 camisetas y estos 2 ejemplos de club de fútbol porque cuando se ha hablado del fútbol moderno, que es como de alguna forma se ha titulado este programa, se llama fútbol moderno porque ha surgido en los últimos años una corriente social enormemente crítica de aficionados, de socios, de futbolistas, como decía ella, en la que se intenta o se quiere trabajar y luchar por una forma de entender el fútbol, de alguna forma recuperar esos valores que antes ensalzaba él, sobre ese fútbol no como un mero negocio, sino también como una forma de aunar a vecinos, a vecinas, a comunidades, como una entidad social. Y, por ejemplo, él decía el Ciudad de Murcia, el Club Deportivo Palencia, el Tarraco, el Atlético Club de Socios, el propio Eibar, surgen en esa mentalidad de que sean los socios, los aficionados, los dueños de su equipo, sean ellos los que decidan cuál es el destino que quieran que tenga su equipo y abandonar un poco esa lógica de negocio.
que el fútbol vuelva a ser, por un lado, un entretenimiento para las clases, para los trabajadores y para las trabajadoras, y también, no hay que olvidarlo, una forma pedagógica de que los niños y las niñas crezcan en un entorno sano, porque no tendremos tiempo, pero también habría que abordar de alguna forma cómo gestionan los grandes clubs las canteras y los filiales, que a niños de 13 y 14 años los convierten ya casi en hombres y en máquinas, en los que si, por ejemplo, un niño de 13 o 14 años se lesiona, prácticamente ya lo destierran. Y creo que es importante volver a enfocar a través de estos clubs, que tienen por ahora un origen humilde, esa forma de entender un equipo de fútbol como una organización social, como una organización que pertenece a sus vecinos y a sus vecinas. Y es que además es muy importante señalar, bueno, pues que hay clubes como el fútbol, bueno, ¿no?, que pertenecen a esto que se ha llamado fútbol popular, ¿no?, y que se están moviendo y que están existiendo, están apareciendo, están floreciendo, están creando nuevas maneras de entenderlo. Ricardo. Yo no quería, aunque sea todavía un poco de la parte crítica, pero a colación de lo que ha dicho David, no quería dejar de comentar el problema muy grave también que genera el fútbol negocio, que es el de tráfico de niños. ¿Vale? Porque no deje de ser comentado, hay un documental muy bueno que se llama Diamantes Negros, que recomiendo su visionado, aunque bueno, no tenemos tiempo para meternos en ello, pero bueno, que no deje de ser anotada dicho. queda, la verdad. Y con respecto a las alternativas, yo creo que en línea con lo que están diciendo María y David, ¿no? Yo diría tres ámbitos de actuación. Uno, el del accionariado popular, o el de devolver la propiedad y el control de los clubes a sus socios, y de una manera igualitaria. No puede ser devolver efectivamente el control a sus socios al estilo del Real Madrid y de Florentino Pérez, sino una persona, una acción, y todas con la misma capacidad de decisión en las asambleas del club. La segunda, la reivindicación, como bien ha dicho María, de los derechos laborales para los futbolistas. Antes ha explicado David el caso, claro, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta decir, joder, tenemos delante a Cristiano Ronaldo que gana 45 millones de euros al año, ¿qué derechos laborales necesita Cristiano Ronaldo? Bueno, para darle más derechos, ¿no? Cristiano Ronaldo lo que necesita es una buena fiscalidad que le haga pagar impuestos según sus ingresos. Pero también, efectivamente, también derechos laborales, y mucho más aún a aquellos trabajadores, que son trabajadoras, futbolistas de segunda división, de equipos más modestos, que realmente no tienen esos ingresos estratosféricos, ¿no? Y la tercera, una regulación pública que vaya desmercantilizando el fútbol y sacando al fútbol de la burbuja del negocio en la que está metida. En este sentido, una única medida primera, pero que ya está puesta en marcha, que no es nada utópica, esa que se ha comentado antes, ¿no?, en el vídeo, si no recuerdo mal, la exigencia de que el accionariado de los clubes en Alemania sea el 50+1 accionariado local, ¿no? Pues esa podría ser una primera medida que se puede tomar mañana mismo, ¿no?, con la regulación, y muchas otras que serían necesarias para ir sacando al fútbol del negocio, de la burbuja del negocio. Pues al respecto de este punto último, ¿no?, de esta actuación pública, sí que me gustaría preguntaros acerca, claro, todos esos recursos que nos habéis dicho que se trasvasan desde el sector público hacia los grandes clubes de muchas maneras y de muchas formas, se podría estar trasvasando al deporte de base, ¿no?, que prácticamente no tiene financiación, que puede estar en los barrios, que puede suponer en cierta medida, bueno, pues alternativas de ocio que les permiten a estos barrios y a estas personas que viven en ellos, pues otra perspectiva de vida, ¿no, María? De nuevo, yo creo que lo que se está dejando también de lado es que el deporte es un derecho fundamental, igual que la cultura, la sanidad o la educación, ¿no? Y por lo tanto tiene que tratarse como un derecho fundamental. Esto significa que, igual que los periodistas, también, trabajamos, los periodistas también, nuestro trabajo versa sobre un derecho fundamental, que es el derecho a la información, y por lo tanto los que nos dedicamos a ello queremos tener ciertas garantías laborales, salariales, etcétera. Quiero decir, llegar a la profesionalización del deporte no es un delito, no está mal, está muy bien. Lo malo es cuando le aplicas la lógica del negocio a un derecho fundamental, en este caso, y a cualquier derecho, ya sea laboral o deportivo en este caso, ¿no? Pero claro, como decía antes, se aplica la lógica neoliberal también al mundo del deporte. A mí no me interesa que los niños utilicen el deporte para estar más sanos, para prevenir enfermedades. Me importa un carajo como empresario. Digo, a mí lo que me importa es que me dé medallas y gane dinero. A mí lo que me importa es que si gano una copa a alguien yo pueda salir en la foto. Me importa cuánto dinero nos vamos a repartir de la recalificación de tu estadio. Y me importa la marca España. Y que en la Football Money League el Madrid y el Barça sean los dos primeros, porque así parece que España es un país mejor. O sea, esta es la lógica desde la que se ignora todo esto que tú estás diciendo, que es la esencia del deporte al final.
La Football Money League es un informe de Deloitte, lo podéis consultar, hay muchísimos datos donde se especifican los diferentes ingresos de los diferentes clubes. Algunos de los datos, por ejemplo, empezaron a hacerlo en 1996-97, los clubes que existen hoy en día en ese informe son los mismos que hace 10 años, pero los ingresos son 7 veces más, ¿no? Esto es algo importante en torno a lo que habéis dicho. Hemos ido recorriendo el camino que nos ha llevado al final del programa. Yo creo que hemos dado un montón de... A mí me ha parecido realmente muy interesante, yo he aprendido muchísimo con los tres, así que nada, muchísimas gracias. Esperamos poder hacer otro y que volváis los tres juntos. Gracias. Y nosotros, como siempre, no queríamos acabar sin alguna recomendación, recomendaciones de lectura sobre los temas que hemos estado tratando en la mesa y que nos dan más elementos de análisis para poder continuar explorando esas alternativas en términos de economía y de fútbol. La primera recomendación es un blog, se llama Odio el fútbol moderno. Con que busquéis eso en Google, Odio el fútbol moderno, os sale, pero la dirección completa es odioelfutbolmoderno.wordpress.com. Ahí podéis consultar un montón de artículos, de artículos que hablan de fútbol desde la perspectiva que hemos estado utilizando en esta mesa. Y en segundo lugar, queríamos también recomendaros uno de los libros de una de las invitadas que está en la mesa, Ángel Capa y María Capa. También Nos roban el fútbol, de la editorial ACAL y de la colección A Fondo. Merece la pena. Muchos datos, muchos argumentos y muchas evidencias que ponen de manifiesto muchas de las cuestiones que hemos dicho aquí. Nosotros nada más, simplemente convocaros al próximo ECO, ya sabéis, dentro de 2 semanas, y difusión a este programa que yo creo que lo merece en vísperas del partido del Atlético con el Real Madrid. Así que nada, muchas gracias, hasta la próxima.